Bueno, en principio la bipolaridad es un trastorno que tiene que ver con cambios de estado de ánimo que giran entre la manía y la depresión, ¿no? Y se llama bipolar porque justamente las personas que sufren este tipo de situaciones están constantemente en los extremos, ¿no es cierto? O está en la manía o está en la depresión. Mientras que una persona normal, generalmente en una escala del 1 al 10, podríamos decir que se encuentra generalmente en el medio, ¿no? Compartimos esta definición, doctor. Efectivamente, el trastorno bipolar viene a ser hoy por hoy el trastorno psiquiátrico más representativo de la especialidad. Anteriormente podía decirse que la esquizofrenia era una de las enfermedades que más abarcaba la atención en cuanto a lo que es la psiquiatría. Pero el día de hoy, bueno, actualmente podemos decir de que es el trastorno bipolar quien ocupa ese lugar. Superando incluso a la esquizofrenia. Efectivamente, ¿no? Ha avanzado tanto la psiquiatría actualmente y las neurociencias sobre todo, que ya se tienen conocimientos bastante avanzados sobre la fisiopatología del trastorno bipolar. Es decir, cuáles son las causas biológicas o cuál es el funcionamiento anómalo del cerebro que va a dar lugar a estos cambios en el estado de ánimo. Efectivamente, Paola, tú lo mencionabas bien en un principio del programa, de que hay que hacer esa diferencia entre la personalidad emocionalmente inestable, que son estos cambios de humor que se van a dar de un momento al otro, a la mañana o en la noche. El trastorno bipolar es un trastorno bastante grave, donde los cambios en el estado de ánimo no son de un momento a otro, sino vienen por periodos, por etapas. Es decir, para hablar de un episodio depresivo tenemos que hablar de que dure 2 semanas o más. Para hablar de un episodio maníaco tenemos que hablar de 1 semana o de menos tiempo si es que es tan grave que requiere hospitalización. Entonces estamos hablando de cuadros bastante aparatosos, los cuales ya van a afectar suficientemente a la funcionalidad de la persona y requieren un tratamiento en principio netamente farmacológico. Y posteriormente, una vez controlado el cuadro, ya sea de la manía o de la depresión, todo el apoyo multidisciplinario que, bueno, hemos mencionado a lo largo de los programas. Y vamos a hablar de ese tratamiento más adelante, pero antes de pasar a ello, doctor, la doctora ya nos hablaba acerca de esos episodios maníacos y otros episodios depresivos que afectan a estas personas con ese trastorno. ¿Cómo se caracterizan estos episodios? ¿Qué síntomas manifiestan durante el episodio maníaco y durante el depresivo? Perfecto. Comencemos por el episodio depresivo, que es más fácil de entender, porque todos hemos tenido episodios de tristeza bastante profunda. Entendemos la depresión como una tristeza patológica, una tristeza bastante profunda, la cual el paciente no puede salir de esa tristeza. Se afecta el apetito, el paciente pierde peso, pierde la capacidad para disfrutar cosas que antes le eran placenteras, ve la vida con un total sentido de pesimismo, no hay una salida. El paciente, por más de que intenta ver el lado bueno de las cosas, no los encuentra. Hay sentimientos de culpa, a pesar de que no exista ninguna falla en el paciente, hay sentimientos de culpa, acompañados de las ideas de muerte, la ideación suicida e incluso el intento suicida, que es ahí donde se presenta la mayor parte de las muertes producidas por este trastorno. El episodio maníaco, que viene a ser el otro polo, el trastorno bipolar. De las características que ahora nombraba, usted dijo que corresponden al trastorno, al episodio depresivo. Que podría durar por lo menos 2 semanas, como mínimamente tiene que durar 2 semanas para hablar de un episodio depresivo. Si dura menos de ese tiempo y luego se corrige, estamos hablando de que simplemente una depresión pasajera o un estado de tristeza funcional, que cualquier persona puede pasar. Ahora sí pasamos al episodio maníaco. Al episodio maníaco, efectivamente. Es todo lo contrario. El paciente va a estar en un estado de euforia, totalmente alegre, el humor bastante expansivo. ¿A qué llamamos expansivo? Cuando está tan alegre que contagia esa alegría a los demás, ¿no? O puede ser que al margen de la alegría también haya demasiada irritabilidad, haya mucha ira y mucha agresividad. Acompañado de esto viene una necesidad de dormir, pero pues ínfima. Es decir, el paciente no necesita dormir. Puede dormir 1 o 2 horas y aún así no está cansado, tiene demasiada energía. Y viene lo más peligroso, que son las ideas megalomaníacas. ¿Qué son las ideas megalomaníacas? Un ejemplo, yo tengo 500 bolivianos, pienso invertir los 500 bolivianos y tengo la idea de que lo voy a multiplicar a 5 millones de bolivianos en 3 días, ¿no? O en otro contexto sociocultural y religioso, puedo creer que soy el enviado de Dios. Yo soy elegido por Dios, entonces me paro en el borde de la cornisa y sé que Dios me va a salvar porque soy su elegido y me lanzo.
Entonces, es decir, en ambos episodios, depresivo o maníaco, puede llevar a la muerte por distintas interpretaciones de estas ideas, ¿no? Entonces, son prácticamente esos los dos episodios, los dos polos. Hay un tercer episodio que es el hipomaníaco. El episodio hipomaníaco es un episodio de manía, pero más atenuado, el cual no requiere una hospitalización y no es tan grave, pero sí se puede evidenciar claramente la diferencia en ese estado de ánimo eutímico. Nosotros llamamos a decir cuando estamos normales, por decirlo de alguna manera, pero ligeramente más elevado. Ese es el hipomaníaco. No genera tantos problemas como el maníaco, pero aún así requiere de tratamiento. Tomando en cuenta esta combinación, doctora, entre episodios maníacos y depresivos, ¿un paciente con trastorno bipolar puede ser feliz, puede sentirse feliz? Bueno, en principio las personas que están bajo una fase de manía probablemente, ¿no? Pero es muy peligroso porque realmente pueden no reconocer justamente que están en una situación difícil de crisis, ¿no es cierto? Y que necesitan ser atendidos. Pero en realidad el momento en el que se está entrando en un estado de manía, podríamos decir, hay también situaciones y sensaciones de angustia muy fuerte para las personas que están viviendo esta situación, porque además sienten una pérdida del control, ¿no es cierto?, de sus acciones y de su comportamiento, ¿no? Entonces, pueden haber, pero en realidad también hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, los niveles de sufrimiento por los que pueden estar pasando las personas cuando están en una fase de manía excesiva, ¿no? Sin duda, y vamos a hablar de cómo ayudarlos más adelante. Pero la pregunta que se estarán haciendo todos en casa seguramente: ¿por qué se dan estos episodios, estas manifestaciones? ¿Cuáles son las causas que originan al trastorno bipolar, doctor? Bueno, entre todos los episodios, de todos los trastornos mentales, el trastorno bipolar es el que más podemos considerarlo netamente biológico. Es una condición biológica netamente. Es decir, no hablando de un trastorno de depresión solamente, no un trastorno bipolar, un trastorno de ansiedad o incluso trastornos de conducta alimentaria, la parte psicológica y social influye bastante. Pero el trastorno bipolar es una condición biológica, es decir, ese cerebro no está funcionando de la forma más adecuada. O sea, ¿podemos decir que la causa que origina el trastorno bipolar es alguna alteración en el cerebro? Efectivamente, sí. Hablar de todo lo que son neurotransmisores, conexiones nerviosas y conexiones químicas es un poco complejo. Entonces voy a utilizar un método didáctico para que la gente pueda comprender. Hagamos de cuenta que nosotros tenemos un laboratorio donde tenemos una rejilla con muchos tubos de ensayo, ¿no? Entonces tenemos el cerebro, tiene que hacer las distintas combinaciones entre todos esos tubos de ensayo. Un poquito de rojo cuando me enojo, un poquito de verde cuando estoy triste, un poco de azul cuando estoy más triste, un poco de amarillo cuando estoy feliz, más o menos como sucede en la película Intensamente, ¿no? Entonces el paciente con trastorno bipolar tiene totalmente alterados esos tubos de ensayo. Está mezclado el rojo con el verde, el amarillo con el azul, y el tratamiento farmacológico va a llevar a organizar todos esos químicos que están en el cerebro, ¿no? Siendo un poco más, entrando más a detalle, estamos hablando de neurotransmisores como ser dopamina, serotonina, noradrenalina, glutamato, ácido GABA, es decir, una serie de neurotransmisores que influyen sobre este desequilibrio en el estado de ánimo. Exactamente, minuciosamente, no se sabe cuál es la causa como tal, pero hablemos de una suerte de combinaciones genéticas. Hubo un abuelo por ahí que había, en la familia del papá, había un tío por la parte de la familia de la mamá que se combinan y entre todos ellos hacen que el paciente sea predispuesto a tener un trastorno bipolar y bueno, pues puede desencadenarse de por sí o puede desencadenarse por consumo de sustancias. Es decir, no todas las personas que consumen cocaína, marihuana o alcohol se van a volver bipolares. Pero aquella persona que sí tenga una predisposición a tener un trastorno bipolar y consume estas sustancias en exceso, sí va a despertar el trastorno bipolar. Me quedo en las causas genéticas, doctor, porque hay que diferenciar entre lo que viene a ser genético y hereditario. ¿Podríamos hablar de que el trastorno bipolar también puede ser hereditario aparte de genético? Bueno, en realidad estamos hablando de que genético y hereditario vienen de la mano, ¿no? Porque efectivamente todos los genes que nosotros tenemos los heredamos de los papás, ¿no? Entonces, por eso digo, incluso podemos tener al papá bipolar, la mamá bipolar, pero el hijo no va a tener trastorno bipolar. Tampoco el nieto probablemente, pero el bisnieto sí lo va a tener. Es decir, como digo, es una suerte de ruleta rusa
que los genes se van dando al azar, que se van heredando de los padres, de los abuelos. ¿Sabes que se han Sí, dado sí. casos incluso donde ambos, donde habían gemelos y uno podría sufrir de trastorno bipolar y el otro no? El otro no tendría el trastorno bipolar, pero sí tendría una predisposición a desarrollar. Exacto. Muy bien. O desarrollar un trastorno similar.